Parte 5. Entre los témpanos del hielo. En los próximos 45 días empleamos nuestro tiempo en esquivar los icebergs y buscar canales. De hecho, si no hubiéramos sido favorecidos con un viento del sur fuerte y un barco pequeño, dudo que esta historia nunca hubiera sido entregada al mundo. Al fin, llegó una mañana en que mi padre dijo: «Hijo mío, creo que nos acercamos a casa. Casi hemos atravesado el hielo. Mira, el mar abierto se extiende ante nosotros». Sin embargo, había algunos icebergs que habían flotado lejos hacia el norte, todavía en el mar abierto, delante de nosotros en cualquier lado, extendiéndose lejos durante muchos kilómetros. Directamente delante de nosotros, y por el compás que ahora se había corregido, derecho al norte, había un mar abierto. «¿Qué historia más maravillosa tenemos que contar a la gente de Estocolmo?», continuó mi padre mientras que una mirada de excusable júbilo iluminó su cara honesta. «Y pensaba en las pepitas de oro almacenadas en la bodega». Dirigí palabras de elogio a mi padre, no solo por su fortaleza de ánimo y resistencia, sino también por su atrevido valor como descubridor y por haber hecho el viaje que ahora prometía un final exitoso. Estaba agradecido también, ya que él había recolectado la abundancia del oro que llevábamos a casa. Mientras nos felicitábamos por el considerable acopio de provisiones y de agua que todavía teníamos a mano y de los peligros que nos habíamos escapado, fuimos sobresaltados por una tremenda explosión causada por el desgajamiento de una montaña descomunal de hielo. Era un estruendo ensordecedor como el disparo de 1000 cañones. Navegábamos en ese momento a gran velocidad y sucedió estando cerca de un iceberg monstruoso que a todos los aspectos era tan inamovible como una isla de Rockbound. Parecía, sin embargo, que el iceberg se había partido y se hacía pedazos, con lo cual el equilibrio del monstruo a lo largo del cual navegábamos fue destruido y comenzó a sumergirse al lado nuestro. Mi padre anticipó rápidamente el peligro antes de que materializara sus posibilidades tremendas. El iceberg se prolongaba bajo el agua muchas decenas de metros y como se la dio por arriba, la porción que subía del agua sorprendió a nuestro balandro como una palanca en su fulcro y lo lanzó en el aire como si hubiera sido una pelota de fútbol. Nuestro barco se separó del iceberg, el cual en ese momento había cambiado el lado más próximo a nosotros por su parte de arriba. Mi padre todavía estaba en el barco y se enredó en el aparejo, mientras que yo fui lanzado aproximadamente 7 metros afuera. Rápidamente me levanté y grité a mi padre, que contestó: «Todo está bien». Justo entonces me apercibo de que, ¡qué horror!, la sangre se congela en mis venas. El iceberg todavía está en movimiento y su gran peso y fuerza al derribarse lo harían sumergirse temporalmente. Comprendí totalmente que un torbellino sería producido en medio de las diferentes clases de agua de cada lado del iceberg. Seríamos rápidamente arrastrados dentro de la depresión en toda su furia, como los lobos de blancos colmillos impacientes por la presa humana. En ese momento supremo de angustia mental, recuerdo echar un vistazo a nuestro barco, que yacía de lado, y preguntarme si habría la posibilidad de que enderezara y si mi padre podría escaparse. ¿Era esto el fin de nuestras luchas y aventuras? ¿Era esto la muerte? Todas estas preguntas aparecieron en mi mente en una fracción de segundo, y un momento más tarde fui arrastrado a una pugna entre la vida y la muerte. El monolito voluminoso de hielo se hundió bajo la superficie y las aguas glaciares borbotaron alrededor mío con frenética cólera. Estaba en una tabla, con el agua chorreando por todos lados. Un momento después perdí el conocimiento. Cuando recuperé parcialmente mis sentidos y me desperté del desvanecimiento como un hombre casi ahogado, me vi mojado, agarrotado y casi congelado, tumbado sobre el iceberg.
pero no había rastro de mi padre o de nuestro pequeño balandro de pesca. El iceberg monstruoso se había recuperado y con su nuevo equilibrio había levantado su cabeza unos 15 metros sobre las ondas. La cima de esta isla de hielo era una meseta de aproximadamente unos 60 metros cuadrados de extensión. Amaba mucho a mi padre y estaba acongojado por el horror de su muerte. Protesté contra el destino por no haberme sido permitido dormir con él en las profundidades del océano. Finalmente me incorporé y eché un vistazo a mi alrededor. La bóveda púrpura del cielo encima, el ilimitado océano verde debajo y algún iceberg ocasional perceptible. Mi corazón se hundió en la desesperación. Escogí cautelosamente mi ruta a través del iceberg hacia el otro lado, esperando que nuestro balandro se hubiera enderezado. Me atreví a pensar que era posible que mi padre estuviese vivo. Era solamente un rayo de esperanza que se inflamó en mi corazón. Pero la anticipación calentó mi sangre en mis venas y la comenzó a apurar como algún estimulante raro a través de cada fibra de mi cuerpo. Me arrastré cerca del lado abrupto del iceberg y oteé con fijeza la llanura lejana, aún esperando. Entonces comencé a dar vueltas en el iceberg, explorando de pie mi ruta, y así de esta forma continué vuelta tras vuelta. Una porción de mi cerebro llegaba a ser ciertamente maníaca, mientras que la otra parte, creo, y lo hago en este día, era perfectamente racional. Era consciente de haber trazado el circuito una docena de veces, y mientras que una parte de mi inteligencia sabía con toda la razón que no había un vestigio de esperanza, con todo una extraña aberración fascinadora me hechizó y me obligó a que todavía me sedujera con la expectativa. La otra parte de mi cerebro parecía decirme mientras que no había posibilidad de que mi padre continuara vivo. Con todo, si paraba de hacer el circuito de peregrinaje, si me detenía brevemente por un solo momento, sería el reconocimiento a la derrota, y si yo hacía esto me volvería loco. Así, hora tras hora, caminé dando vueltas, asustado de tener que parar y descansar, aún físicamente agotado para continuar mucho más tiempo. ¡Oh, qué horror naufragar en esta extensión amplia de agua sin alimento ni bebida y solamente un iceberg traicionero por morada! Mi corazón zozobró y toda apariencia de esperanza se descoloraba en la negra desesperación. Entonces, la mano del dador fue prorrogada y la calma mortal de la soledad, que se volvió rápidamente insoportable, fue rota repentinamente por el disparo de una bengala. Miré hacia arriba con asombro y asustado cuando vi, a menos de media milla de distancia, un barco ballenero acercándose hacia mí a toda vela. Mi actividad continuada en el iceberg había atraído evidentemente su atención. Se acercaron, botaron una barca y descendieron cautelosamente hasta el agua. Fui rescatado y poco después elevado a bordo del ballenero. Me encontró un barco ballenero escocés, de Arlington. Ellos habían despejado en Dundee en septiembre y había salido inmediatamente para el Antártico en busca de ballenas. El capitán Angus McPherson parecía amablemente dispuesto, pero en materia de disciplina, como pronto aprendí, poseía una voluntad de hierro. Cuando intenté decirle que había venido del interior de la tierra, el capitán y su segundo se miraron, sacudieron sus cabezas e insistieron en que me acostara en una litera bajo estricta vigilancia del médico de bordo. Estaba muy débil para desear alimento y no había dormido desde hacía muchas horas. Sin embargo, después de unos pocos días de descanso, me levanté una mañana y me vestí sin pedir el permiso del médico o de cualquier otro, y les dije que estaba tan sano como cualquier persona. El capitán envió por mí y de nuevo me preguntó de dónde había venido y cómo llegué a estar solo en un iceberg tan remoto en el océano Antártico.
Contesté que acababa de venir del interior de la Tierra y continué contándole cómo mi padre y yo habíamos entrado por Spitsbergen y habíamos salido por un país del Polo Sur, por lo cual me encadenaron. Oí luego al capitán diciéndole a su segundo que estaba más loco que una cabra y que debía permanecer en confinamiento hasta que estuviera bastante racional para dar una explicación veraz sobre mí. Finalmente, después de muchas súplicas y muchas promesas, me quitaron las cadenas. Y entonces, y allí, decidí inventar una cierta historia que satisfaciera al capitán y no referirme nunca más a mi viaje a la tierra del dios ahumado. Por lo menos hasta que estuviera seguro entre amigos. Pasada una quincena, me permitieron tener una ocupación y tomar mi lugar como uno de los marineros. Un poco más adelante, el capitán me pidió una explicación. Le dije que mi experiencia había sido tan horrible que estaba asustado de mi memoria y le rogué que me permitiera dejar la pregunta sin contestar hasta otro momento en el futuro. «Creo que te estás recuperando considerablemente», dijo, «pero no estás todavía suficientemente restablecido». «Permitidme hacer cualquier trabajo que me pueda asignar», contesté, «y si no compensa suficientemente, le pagaré inmediatamente después de que alcancemos Estocolmo, hasta el último penique». Así quedó el asunto. Cuando finalmente alcanzamos Estocolmo, como he relatado ya, encontré que mi buena madre había ido por su recompensa hacía más de un año. También, como dije antes, la traición de un pariente me arrojó a un manicomio, donde permanecí durante 28 años aparentemente interminables. Y, aún más adelante, después de mi liberación, volví a la vida de pescador, permaneciendo diligentemente durante 27 años. Y después vine a América y finalmente a Los Ángeles, California. Pero todo esto puede ser de poco interés para el lector. De hecho, en mi opinión, el clímax de mis viajes maravillosos y las aventuras extrañas fue alcanzado cuando el ballenero escocés me rescató de un iceberg en el océano Antártico. Parte 6. Conclusión. Para concluir esta historia de mis aventuras, deseo hacer constar que creo firmemente que la ciencia está todavía en su infancia en lo referente a la cosmología de la Tierra. Hay tanto que es inexplicable por el conocimiento aceptado del mundo de hoy y permanecerá siempre así hasta que la Tierra del dios ahumado sea conocida y reconocida por nuestros geógrafos. Es la tierra de donde provinieron los grandes troncos de cedro que han sido encontrados por los exploradores en las aguas abiertas, lejanas, cerca del borde norteño de la corteza de la Tierra. Y también los cuerpos de los mamut cuyos huesos se encuentran en yacimientos extensos en la costa siberiana. Los exploradores norteños han hecho mucho. Sir John Franklin, de Gabe Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Chuatka, Greenlee, Peary, Ross, Gerlach, Bernacchi, André, Amsten, Amundsen y otros. Todos ellos se han esforzado en asaltar la ciudadela congelada del misterio. Creo firmemente que André y sus valerosos compañeros Strindberg y Franklin, que volaron en el globo Orión de la costa del noroeste de Spitsbergen en la tarde de domingo del 11 de julio de 1897, ahora están dentro del mundo y han sido acogidos sin duda alguna por la raza gigante de buen corazón que habita el continente atlántico interno, como nos acogieron a mi padre y a mí. Los valles de este continente interno de Atlantis, confinando las aguas superiores del profundo norte, son en la estación cubiertos con las flores más magníficas y exuberantes. No centenares ni millares, sino millones de hectáreas, de los cuales el polen o las germinaciones son transportados lejos a casi todas las direcciones por la rotación en espiral de la Tierra y el soplo del viento, resultando de ello que este polen de los vastos prados florales de dentro colorea las nieves de las regiones árticas que tanto han desconcertado a los exploradores del norte. La Chambrée, una narración sobre la expedición del globo de André, en la página 144 dice: en la isla de Ámsterdam la nieve se tiñe de rojo durante una distancia considerable y los eruditos la están recogiendo para examinarla al microscopio.
Presenta de hecho ciertas particularidades. Se piensa que contiene plantas muy pequeñas. Scoresby, el ballenero famoso, había comentado ya esto. Incuestionablemente esta tierra nueva de dentro es el hogar, la cuna de la raza humana, y visto desde la perspectiva de los descubrimientos hechos por nosotros, deberían necesariamente tener una importante influencia en todas las teorías físicas, paleontológicas, arqueológicas, filológicas y mitológicas de la antigüedad. La misma idea de volver a la tierra del misterio, al mismo comienzo, al origen del hombre, se encuentra en tradiciones egipcias de las regiones terrestres anteriores de los dioses, héroes y hombres de los fragmentos históricos de Maneto, verificados completamente por los registros históricos tomados de las excavaciones más recientes de Pompey, así como todas las tradiciones de los indios norteamericanos. En este momento pasa 1 hora de la medianoche. El año nuevo de 1908 ya llegó y este es su tercer día. Y por fin he acabado el registro de mis extraños viajes y aventuras, las cuales deseo donar al mundo. Ya estoy listo e incluso anhelo el descanso pacífico que estoy seguro que sigue a las vicisitudes de la vida. Soy viejo en años y maduro, ambos con aventuras y aflicciones. Con todo, rico con los pocos amigos que he consolidado en mis pugnas para llevar una vida justa y honrada. Como una historia que prácticamente ha sido contada, mi vida mengua. El presentimiento es fuerte en mi interior, de que no viviré para ver la salida de otro sol. Así concluyo mi mensaje. Olaf Jansen.